Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo el libro de los Hechos, capítulo 20, del 1 al 38. Vamos. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. En primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, pero no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 20 del libro de los Hechos, podemos ver cómo Pablo comienza yendo hacia Macedonia, y dice que llegando ahí él estaba exhortándolos con abundancia de palabras. Luego él llega a la ciudad de Grecia y se queda ahí por unos 3 meses, ¿verdad? Y seguía la persecución que él tenía de los judíos, ¿verdad? Entonces él toma la decisión de volver hacia Macedonia. Luego 5 de sus discípulos lo acompañan hasta la región de Asia. Y de allí otros 2, que son Tíquico y Trófilo, lo acompañan de ahí, y dice que ellos se habían adelantado y los iban a esperar en Troas, ¿verdad? Y después de esto, pasados los días de los panes sin levadura, navegaron de Filipos y en 5 días se reunieron con ellos en Troas, donde se quedaron después
en un lapso de 7 días. Una vez que ellos estuvieron ahí, dice que la primera semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba, ¿verdad? Desde muy temprano del día, él comenzó a predicarles, a hablarles de la palabra de Dios y el discurso se alargó hasta la medianoche. Y dice que en ese momento había un joven llamado Eutico. Y déjeme decirle que el significado del nombre Eutico quiere decir afortunado. Y de verdad que él fue muy afortunado, ya van a ver por qué. Lo que sucede con Eutico es que él estaba sentado en una de las ventanas, ¿verdad? Del lugar del aposento alto. Y pues era por lo menos de 2 o 3 pisos y él estaba sentado hasta allá arriba en el tercer piso, en la ventana, imagínense esto. Y dice que había muchas lámparas en el lugar, o sea que el lugar estaba bien alumbrado por dentro, ¿verdad? La luz venía de adentro, ¿verdad? Y él se duerme y entre medio de todo lo que está sucediendo, que Pablo está predicando la palabra, porque estaba predicando largamente, ¿verdad? Casi todo el día estuvo enseñándoles. Y vencido por el sueño, este joven Eutico cae del tercer piso y cuando cae al suelo, hermanos, me imagino el escándalo que se armó en ese momento. Todos corrieron y cuando lo levantan, hermano, el joven estaba muerto. Mire qué tremenda cosa. Mire qué tremenda cosa, hermanos. Y yo me puse a pensar en las cosas que explica este relato. Dice que la palabra estaba siendo dada, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, estaba siendo dado. Y había muchas lumbreras en el lugar. Eso quiere decir que había muchas personas que tenían un corazón dispuesto, muchas personas que estaban preparadas para oír, muchas personas que brillaban en ese lugar también. Porque la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando tú estés lleno de Dios, tú eres una luz para este mundo. Y dice que en ese lugar había muchas lumbreras. Pero esa no era la situación con este joven. Este joven quizá estaba ahí porque sus padres lo habían traído. Él quizá estaba ahí porque él venía con su familia y no se podía llegar en casa, quizá quedar en casa, quizá había venido de muy lejos, quizá venían en un, no sé, por el camino, en unos caballos o en una carroza o quién sabe Dios, pero ese joven estaba ahí esa noche. No habla mucho acerca de este joven, pero sí se sabe que vino con su familia a ver a Pablo y a oír la palabra. Pero quizá en su corazón él no era una lumbrera. Quizá en su corazón en ese momento él todavía no estaba lleno del poder de Dios. Quizá él no había recibido aún el Espíritu Santo. Y ese joven no apreció lo que tenía. En ese momento él no apreció la palabra. Él no hizo el esfuerzo. Él no pagó el precio. ¿Se dan cuenta? Y en ese momento, hermanos, dice que al dormirse, al dejarse llevar por su cuerpo, por su carne, él se venció al sueño. Y dice que en ese momento ese joven, hermanos, cuando uno se está durmiendo o cabeceando, de pronto, ¡pum!, el cuerpo le vence. ¿Y qué pasó? Este joven cayó, hermanos, de un tercer piso.
Yo me imagino que mientras caía, hermanos, se iba tratando de despertar, pero veía que ya su cuerpo no le podía, no podía él agarrarse de nada, no podía tener un apoyo, no podía tener una esperanza, y él seguía cayendo. Y en el momento que él toca el piso, hermanos, ¿se imaginen eso, hermanos? Un golpe tan grande de un tercer piso, tan fuerte y tan duro. Imagínense allá en entonces, hermanos, que quizá no habían colchonetas o qué sé yo, hermanos, pero era una casa, yo me imagino una casa esa de piedra o de ladrillo o de roca, hermano, y el piso era tierra dura. Y ese niño, ese joven cayó, hermano. Cayó al piso y se golpeó la cabeza y se murió, hermano. Mire qué tremenda cosa. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos, nuestros propios hijos, a veces nosotros como padres de familia estamos en la iglesia, estamos sirviéndole a Dios, estamos adorando al Señor, pero a veces nuestros hijos no están ellos con el mismo sentir, con el mismo deseo, con la misma perseverancia, con el mismo amor a nuestro Padre. Y que es tan importante, hermanos, que aunque les moleste, aunque digan ya, ¿verdad? Aunque digan ya sé, que sigamos insistiendo, hermanos, que perseveremos y tratamos de luchar fuerte por ellos, porque ahora el Señor nos ha dado estos hijos para que nosotros hablemos la palabra, para que no nos callemos, para que le digamos, sabes que yo ya viví mucho en este mundo, ya vi las cosas malas de este mundo, ahora que tú eres un joven, una jovencita, no quiero que pases por todo eso, que tengas que sufrir en este mundo. Yo quiero que tú puedas seguir avanzando y conociendo más de Dios y llegando a entender la palabra, y que la palabra sea revelada a tu vida. Por eso, hermanos, amigos, qué importancia que nos preocupemos por nuestros hijos, ¿verdad? No los dejemos en la casa cuando la palabra es dada, cuando vamos a la iglesia. No, yo me quiero quedar. No, tienes que ir. Aunque sea molestoso, aunque te moleste, aunque te duela, en ese momento tú dile, tienes que ir. Porque es necesario que oigas la palabra de Dios. Es necesario que el mensaje llene a tu vida para que seas lumbrera, para que puedas brillar en el lugar donde estés. Nuestros hijos necesitan tanto y más de Dios que nosotros. Esta generación de hoy en día, hermanos, ha recibido mucho ataque del enemigo. A veces las redes sociales, a veces las cosas, las amistades, el bullying, todo eso que sucede, hermanos, allá en el mundo. Pero nosotros, mientras estamos en la palabra de Dios, mientras estamos en el camino correcto, estamos alejándolos del mundo. Porque la palabra de Dios dice, porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, qué precioso y qué importante es que tú y yo hagamos el esfuerzo día con día. Aunque les moleste, hermanos, aunque a ellos de pronto digan, ay, ya, deja de decirme tanta cosa, ay, ya, tú me molestas tanto con eso. Aunque les moleste, hermano, algún momento en su vida ellos se van a acordar de su madre, de su padre, que les hablaba de Dios. Cuando ya nosotros no estemos en este mundo, hermanos, ellos van a recordarse, oh, mi mamá me decía aquel versículo, oh, mi padre me hablaba de aquella palabra. Y cuando no tengan a dónde recurrir, hermanos, ellos van a saber que hay un Dios, vayan a saber que hay una palabra que les ha sido dada, van a poder tratar de buscar esos versículos que ya nosotros ya no podremos decirles, hermanos. Pero qué importante que perseveremos con ellos y les hagamos leer la palabra y les hagamos repetir con su boca la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestros hijos tienen que tener ese momento
de comunión con Dios. Ellos tienen que llegar a tener esa experiencia personal con el Señor. Yo recuerdo en cierta ocasión, tuve el privilegio tan grande, ya cuando nosotros éramos pastores, tuve el privilegio tan grande un día que estaba yo dando la clase de los jóvenes ya en mi iglesia, y le decía yo a los jóvenes que habían venido de visita, habían sido los hijos de un pastor mío, y ellos crecieron en el evangelio, día con día eran los que andaban por ahí, tocaban los instrumentos, quizá oraban juntamente con sus padres. Pero a pesar de todo, nunca habían tenido la oportunidad, y yo no sabía eso, de haber recibido a Jesús en su corazón. Qué tremenda cosa, hermanos. Y yo me acuerdo que ese día, después de que yo di la enseñanza, yo dije, ¿alguno quiere recibir a Jesús en su corazón? Y los 3 jóvenes que eran hijos de mi pastor y otros jóvenes levantaron su mano en ese momento. Y en mi mente dije, oh my God, ¿cómo es posible que los hijos de mi pastor nunca hayan recibido a Jesús en su corazón? Y me dolió mi alma, y asimismo dije, Padre, gracias por este privilegio de que yo puedo hacer la oración de fe con ellos para que te reciban en su corazón. Pero ellos decidieron en su corazón de tomar ese paso de fe. Y qué precioso ese momento que tuve la oportunidad, hermanos, de hacer esa oración de fe con ellos. Y fue algo precioso, y lloré con ellos recibieron al Señor, después lloré sobre de ellos y les pedí la bendición y la cobertura de Dios sobre sus vidas, y pedí que el Espíritu Santo los llenara y los usara para honra y gloria de su nombre. Gloria sea al Señor, hermanos. Por eso yo sé qué importante es la necesidad de que nosotros, aunque se molesten nuestros hijos, sigamos llevándolos a la iglesia, sigamos esforzándonos por ellos. Porque todo lo que hagamos, el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, nuestros hogares. Nosotros somos los que se tienen que preocupar de sus hijos. Nosotros somos lo que no esperamos que luego el mundo los eduque, el mundo los lleve por mal camino, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la verdad, conocemos el amor de Dios, conocemos lo importante que es Dios para nuestra vida. Y así también nosotros queremos que ellos puedan sentir lo que nosotros sentimos. ¿Y saben qué, hermanos? Todas las bendiciones del mundo espiritual son transferibles. Así que tú puedes orar sobre tus hijos. Tú puedes imponerle las manos. Y tú puedes decirle, Dios Todopoderoso, yo te pido que la misma unción y la misma cantidad de fe que hay en mí sea impuesta a mis hijos, sea impuesta a mis hijas. Que tú les des de lo que yo tengo, que ellos puedan sentir lo que yo siento, que ellos puedan adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad, así como yo lo hago. Que ellos puedan ser libres y puedan brillar en ti, con esa luz que tú nos has dado. Mire qué precioso, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando tú cocinas un guisado o algo, lo que hagas, le vas a echar sal para el gusto, para que tenga sabor, porque si no, no tiene ningún sabor y no está rico, ¿verdad? Así también nosotros somos esa sal para la tierra, esa sal para el mundo, ese mensaje que tú puedas llevar a los demás y a tu familia y a tus hijos, desde chiquitos, que tú puedas llevarlos por el camino del Señor. La palabra del Señor dice, enseña al niño en el camino, para aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Sí me entiendes? Porque ellos recuerdan una otra cosa, un versículo, hermanos. Yo cuando estaba joven, yo me acuerdo mi mamá me llevaba a la iglesia y todo, yo no sabía, no entendía, ni podía valorar de la manera grande que mi madre estaba valorando las cosas de Dios, porque yo no entendía. En mi niñez yo no podía asimilar esas cosas que son cosas mayores y espirituales. Yo me acuerdo que quizá me iba y me encerraba en el baño
y perdía el tiempo, me ponía a jugar con el agua y hacía cosas. Pero no aprovechaba el tiempo, hermanos. Y después ya de mayor, yo me acuerdo un versículo que me enseñaron en la escuela, cuando estaba en la escuela cristiana. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron los momentos duros para mi vida, ese versículo, ese único versículo que yo me aprendí, estaba allí para darme fuerzas, para darme esperanza, para mostrarme del amor de Dios. Por eso, hermanos, qué importante que si tenemos nuestros hijos, le hablemos del amor de Dios, le hablemos de la esperanza y que el mundo ofrece cosas que parecen buenas, pero su fin son camino de muerte. La vanidad, todas cosas esas, la vanagloria del mundo, las cosas que ven los jóvenes, hermanos, ay, que este maquillaje, ay, que esta cosa, que este vestido, que estas cosas, son cosas materiales que todas se van a acabar. Pero la palabra del Señor dice, permanece para siempre. Todas las cosas terminarán, se acabarán, pero la palabra permanecerá para siempre. Por eso es importante, hermanos, que así como ese joven hermano iba cayendo porque no había aprovechado bien el tiempo, porque no estaba él en ese momento prestando atención a la palabra, porque él estaba durmiendo, hermanos. Qué tremenda cosa. Y cuando él ya vio que ya no podía, que él ya estaba cayendo y era el fin. Mire qué tremendo, hermano. Dice que ese joven cayó al suelo muerto, hermano. No permitas que lleguemos a ver a nuestros hijos en situaciones duras o difíciles. Ahora es tiempo para que tú proclames el evangelio, para que tú hables a tus hijos, a tus hijas. No pierdas el tiempo, amigo, hermano. Es necesario, sí, que nosotros salgamos afuera y prediquemos el evangelio a toda criatura, pero así también nosotros somos los administradores de nuestra casa, de lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos son baluarte para nosotros. Nuestros hijos son nuestro legado. Ellos son los que necesitan primero que nadie, hermano, la palabra del Señor. Tú y yo hemos sido puestos en un hogar con una labor de evangelizar primero a nuestras propias ovejas y después salir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar fuerzas. Cuando tú comiences a hablar con tu joven, con tu jovencita, pídele sabiduría al Señor. Pídele, Señor, ayúdame para que mis palabras no sean tan duras, para que yo pueda ser ejemplo de tu amor. El Señor nos muestra el camino, hermanos, pero el camino es Él. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Si Él vive en nosotros, nosotros tenemos la vida y la vida en abundancia. Compartamos ese amor de Jesús, compartamos con nuestros hijos estos mensajes que sabemos que nos llenan y nos dan fuerzas a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida, pero así también lleva el mensaje, pasa este video a tus hijos, mándaselos en sus teléfonos y llega ese mensaje para que ellos también puedan reconocer que sin Dios no somos nada, que apartados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer, decía Jesús. Entonces, hermanos, cuando ya lo habían levantado muerto a este joven, dice que Pablo descendió rápidamente y dice que él, abrazándolo, se echó sobre el joven. Él estaba compartiendo de su vida sobre la vida de este joven. Y él dijo, no os alarméis, porque está vivo. Él, por medio de su fe, hermano, él dijo, yo sé que está muerto, pero en el nombre de Jesús, por el amor de sus padres que están aquí y han oído la palabra y se han llenado de fe, yo voy a hacer este milagro.
Claro que estoy parafraseando, hermanos, pero es lo que él pensó, me imagino, en ese momento. Él dijo, no puede ser posible que esto haya pasado aquí en la casa de Dios, cuando todos nosotros estábamos aquí. No puede ser posible que un hijo de mis hermanos haya caído muerto, haya caído al abismo, haya caído a un lugar que no se puede regresar, sin salvación y sin esperanza. Así, hermanos, nosotros cada día tenemos que ser esos administradores de la palabra en nuestro hogar. Que la palabra sea diaria, una viva cosa para nuestra vida, que sea necesaria. Es tiempo, hermano, que tú, hermana, como administrador de tu casa, de lo que Dios te ha dado, día con día, guardes un lugar temprano para reunir a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, contigo, y que juntos puedan orar y tener esa comunión con Dios. Puedes quizá poner una media hora de alabanzas que estén en comunión con el Señor, buscando su rostro, y otra media hora de oración, hermanos, amigos, para que de esa manera tus hijos puedan ir creciendo en la palabra, puedan ir creciendo en la bendición de Dios. Y cuando termine la oración, hermanos, reunirse, que cada uno ore junto contigo, que cada uno diga una pequeña oración y después cada uno abra su Biblia en lo que el Señor le ponga después de orar. Abra su Biblia en lo que el Señor tiene para darles ese día, y que cada uno lea las 2 páginas de cada lado de lo que abrieron. Eso yo lo hago con mi familia en mi hogar, hermanos, y he visto cómo el Señor, a través de una u otra manera, Él ha puesto su mano poderosa y nos está dando la victoria, hermanos. La lucha es fuerte, porque a veces la gente no quiere levantarse de sus camas, porque a veces es tanta la flojera o quizá el sueño, ¿verdad? Pero hagámoslo, hagamos el esfuerzo de lograr eso, hermanos, día con día, día con día. Por eso mi familia descansa de mí los días que yo voy a trabajar, porque trabajo de noche en un hospital. Entonces son los días que yo no los levanto a las 6 de la mañana a orar. Pero ya saben que cuando yo estoy aquí, es lo que hacemos, ¿verdad? Y poco a poco, comienza a establecer el tiempo de Dios en tu casa, establecer la comunión y comunicación con Dios en tu casa, porque para eso nos ha llamado Dios, para ser administradores de nuestro hogar, administradores de nuestra familia, con sabiduría y poder de Dios, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero hermanos, cuando esto sucede, aunque la gente estaba toda atónita, estaba toda asustada, quizá algunos comenzaron a llorar, quizá la madre y el padre de este joven estaban angustiados, ¿verdad? Pero cuando Pablo les dice, no os alarméis, pues está vivo, ellos tomaron ánimo. Ellos tomaron la palabra del siervo de Dios. Ellos recibieron la palabra, hermanos. Y dice que en ese momento, hermanos, ya no habla más de esa situación, sino que inmediatamente dice, después de haber subido y partido el pan y comido. Mire esto, hermanos. Ellos ya no hablaron más de esta situación, sino que se fueron todos juntos a comer. Y después de eso todavía dice que Pablo habló largamente hasta el alba. Y así salió. Miren, hermanos, se amanecieron. Eso era una vigilia, hermanos. Eso era una vigilia completa, con milagro y todo. Mire qué vigilia preciosa y grandísimamente maravillosa, hermanos. Eso fue una vigilia en que ellos, cuando salieron, hermanos, de ese lugar, ellos salieron regocijados, ellos salieron contándole a todo mundo lo que había sucedido, ellos salieron proclamando el poder de Dios, hermanos, porque ellos habían visto con sus propios ojos el milagro de Dios. Mire qué tremenda cosa. Y dice al final ya, ¿verdad?
dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿verdad? Como les digo, en su corazón había un gozo tremendo, un gozo de no solamente saber que ese joven se salvó, sino que Dios seguía a su lado, Dios seguía mirando sus vidas, Dios seguía haciendo milagros, Dios seguía, hermanos, abriendo esas puertas. Dios, en ese momento ellos sabían, hermanos, que Dios estaba allí con ellos. Qué precioso y qué maravilloso, hermanos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, para el cual nada hay imposible, hermanos. Por eso yo te digo que ahora tomes fuerzas, aliéntate. Yo sé que quizá has tenido pruebas, has tenido momentos duros en los cuales quizá has tenido muchas luchas con tus hijos y quizá aún ellos no están en el camino correcto, pero tus oraciones, pero tu convicción para con Dios, tu fidelidad para con Dios es la que va a hacer la obra perfecta. Porque cuando vemos y pensamos que algo está muerto, quizá decimos, oh no, yo ya lo voy a entregar a Satanás porque esa persona no va a mejorar, no va a cambiar, está en el pecado, está en la perdición, yo ya no sé qué hacer. Cuando nosotros decimos, yo ya no sé qué hacer, es cuando el Señor toma control y dominio de todo, hermanos. Por eso en esta hora yo te digo, toma confianza. Aliéntate, aliéntate porque lo que creías que estaba perdido, porque lo que creías que estaba muerto, por lo que creías que no se iba a levantar, porque creías que había caído de muy alto. Ahora te digo, madre, padre, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe. Porque el Señor Dios Todopoderoso te dará la victoria con tus hijos, con tu heredad, con tu descendencia. Porque Él ha prometido que nunca, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Al tiempo del Señor, hermanos. Quizá no sea nuestro tiempo, quizá no sea el momento, pero al tiempo de Dios tú recibirás tu milagro. Tú recibirás tu bendición. Tú verás a esos hijos esforzándose y buscando del Señor. Tú lo verás con tus propios ojos cuando ellos tomen la palabra y lean la palabra y se llenen de Dios y reciban de Dios y reciban la bendición del Señor sobre sus vidas. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel y justo para bendecirnos, para ayudarnos. Así, hermanos, sigue diciendo la palabra que ellos se adelantaron a embarcarse navegando a Asón para recoger allí a Pablo, ya que allí lo habían determinado encontrar. Y una vez que se encuentra en Asón, sube Pablo, ¿verdad?, a la embarcación y de ahí se dirigen hacia Mitilene. Y dice que ellos iban navegando, llegaron, dice, delante de Quío, puerto de Samos, y ellos habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegaron a Mileto, ¿verdad? Y de una vez que estuvieron allí, dice que Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para llegar al día de Pentecostés a Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice que desde Mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Él mandó llamar a todos los ancianos de la iglesia, a los encargados, ¿verdad?, de los templos, y les dice, vosotros sabéis cómo yo he compartido con vosotros desde el primer momento que estuve en Asia. Les dijo cómo con humildad, con muchas lágrimas, con pruebas, he venido y he seguido
enseñándolos a pesar de todas las acechanzas de los judíos, la persecución que él había tenido. He seguido publicando por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo he sido ligado en el Espíritu, decía Pablo, y ahora voy a Jerusalén y las cosas que me acontezcan allá, yo no las sé, pero muchos me están diciendo que probablemente voy a tener mucha más persecución, mucha más momento de angustia, ¿verdad? Pero él decía, pero de todo eso yo no hago ningún caso. Dijo, mire qué tremenda cosa. Él sabía lo que le venía, lo que le habían aún los ancianos anteriormente, lo que le habían pronosticado del futuro, de lo que iba a pasar, los profetas, lo que le habían dicho, ¿verdad? Como cuando le dijeron, como este lazo que está amarrado, así estará amarrado del que pertenezca a este lazo, ¿verdad? Su cinturón, y era el de él, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero él dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. O sea, yo ya les enseñé, yo ya dejé la doctrina, ustedes saben y conocen la verdad. Ahora yo estoy limpio ante Dios, porque yo hablé lo que tenía que hablar, yo dije lo que tenía que decir y no tuve temor. Y dice también que él nunca había quizá dicho a otros que le consiguieran ropas, que le consiguieran oro, plata o cosas para él ser ayudado, sino que todo lo que había recibido, él lo había hecho con esfuerzo, con su trabajo. Dijo, para eso tengo mis manos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, Dios nos ha enseñado que trabajemos con estas manos, con nuestro esfuerzo, con nuestra mente, con lo que tengamos que hacer en nuestro trabajo, que hagamos nuestro trabajo como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Qué precioso eso. Por eso qué tremendo y qué importante, hermanos. Y a pesar de todo esto, lo que les estaba contando, al final les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto dice, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Miren qué tremenda cosa es. O sea que el Señor a través de su palabra iba a dar esa herencia de fe en las vidas de ellos. Por eso acordémonos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo aprendemos de la palabra de Dios, nos llenamos de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos nosotros recibir las peticiones de nuestro corazón cuando tenemos fe, porque nosotros sabemos que Dios va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Sabemos que Él es fiel y justo para hacerlo. Creemos en Él a través de nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Y a través de la salvación de nuestra alma, nosotros hemos recibido la fe. Dios nos da una cantidad de fe cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón. Y la fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. Por eso si hoy tú vas a recibir a Jesús en tu corazón, el Señor te va a dar el sello de su promesa sobre tu vida. Y de ahí en adelante, el Señor a través de su palabra va a ir aumentando y aumentando esa fe, para que tú seas fuerte en el Espíritu, para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual como un guerrero, una guerrera fuerte. Alguien que traza con libertad la palabra y no tiene de qué avergonzarse.
Cuando tú llevas una vida recta y justa delante de los ojos de Dios, si tú antes de cuidarte de los hombres, te cuidas del Dios altísimo del cielo que lo mira todo y lo sabe todo, tú vas a vivir una vida justa y recta. Tú vas a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y yo te doy en esta oportunidad el momento de mostrarte un camino a la salvación. Y ese camino es Jesucristo. Así que si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, pecadora y me arrepiento. Yo te pido que seas tú, poderoso Dios, borrando mi pasado, todo lo que yo viví allá en el mundo, y que de ahora en adelante tú me ayudes para servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y recíbeme como tu hijo y tu hija. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Y hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así también voy a estar orando por todos mis hermanos y hermanas. Padre Celestial que estás en gloria, yo te rindo toda honra, toda gloria y toda alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir, Señor, todo de nuestro ser. Todo ese amor que podemos darte, Señor. Te rindo nuestra vida delante de ti, Señor. La vida de mis hermanos y la mía están en tus manos, Padre. Nuestros hijos, nuestras hijas están en tus manos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, porque de ahí no podremos salir, porque de ahí tú estarás tomando control y dominio de todo, Señor, y en todo. Y tú podrás ayudarnos a brillar con esa luz perfecta y poderosa que solo viene de ti. Yo te ruego, Señor, que nos mantengas en sanidad divina, que todos mis hermanos, Señor, sean renovadas sus fuerzas como las del águila, Señor, que sean ungidos con aceite fresco, Señor, que sea descendiendo desde el cielo esa chequina bendita sobre sus vidas, Señor, que seas tú llenándoles de más fuerzas, arramama mashato coravanto, más fuerzas sobre sus vidas, Señor, llenándolos, Señor, más de tu poder, más de tu amor, más de tu presencia. Correvale satarabalanda, como ríos de agua viva, Señor, desciende sobre sus vidas. Y ramamanto rabascarato, o raseque rabatora sante rabasaya, en el nombre de Cristo Jesús. Ay, Samaya, aquí Aranto, Ramasaya, glorifícate en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito y poderoso es el nombre de nuestro Dios. Así yo te bendigo en el nombre de Jesús, y ha sido un momento precioso, un privilegio de parte de Dios que tú estés aquí con nosotros en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.